durante esta semana ha habido algo que ha estado haciéndome pensar. Y son las palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 43 en adelante. Y perdona a los de multimedia que no les he enviado los versículos. Mateo 12, versículo 43. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados allí moran. Y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Seamos inclusivos, ¿no? Hay que ser inclusivos en este tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Nazaret, no me pongas esa cara, hay que ser inclusivos. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el estado de aquella mujer también sirve, ¿vale? No os hagáis las... No, esto es solo para los hombres. No quiero entrar en este tema. No voy a entrar en el asunto de una posesión demoníaca, no voy a entrar en eso. Pero lo que me llamaba la atención esta semana, pensando en esto, es la casa desocupada, la casa vacía, la casa barrida y ordenada. En esto he estado pensando en estos días. La casa vacía. Mira, vamos a ir tocando algunos puntos al respecto de esto, porque me imagino que entre nosotros, cada uno estamos en un lugar, en una parte del camino, cada uno estamos en un momento de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y creo que este mensaje nos puede ayudar, por lo menos, a pensar y a volver, déjame elegir las palabras correctas, a volver a pensar quiénes somos, dónde estamos, qué necesitamos, qué nos falta, de qué nos hemos olvidado, qué estamos dejando a un lado, ¿verdad? Mira, repito, no voy a entrar en el tema del espíritu inmundo, de las posesiones demoníacas, de que si viene y no va, no voy a entrar en esto. Pero, como te decía, me llama la atención el tema de que la casa estaba vacía. La casa estaba vacía, barrida y adornada. Es curioso porque aquí podríamos entrar en un tema doctrinal bastante serio, en el que hay muchos puntos de vista, ¿no? Si hay posesiones, si no hay posesiones, hay muchísimas cosas, ¿no? Podríamos entrar. Pero lo que es curioso es que aquí hay algo que sucede. Y lo que sucede es que dice que un espíritu inmundo sale de la vida de alguien, se va al desierto, en lugares, depende de versiones, puedes encontrar, que dicen lugares secos, buscando dónde reposar, dónde descansar, no lo encuentra y vuelve al lugar de donde salió. Esto nos enseña algo. Y nos enseña que no podemos estar vacíos. No podemos estar vacíos. Lo que nos enseña es, o estamos llenos de Cristo, y no hablo un porcentaje de llenura, hablo que el Espíritu de Dios esté en nosotros, o que el Espíritu de Dios no esté en nosotros. Y quiero decirte algo. Lo que nos enseña en Mateo Jesús es acerca de una casa. O mejor dicho, lo que hace es parafrasear o poner el ejemplo de que un cuerpo es como una casa, ¿verdad? Y tú y yo deberíamos de ser, y digo deberíamos de ser, porque quizás haya alguien entre nosotros que todavía no haya tenido un encuentro con el Señor y por lo tanto el Espíritu Santo no habite todavía en él, ¿verdad? Espero que no sea así. Y bienvenidas. Adelante, estáis en casa. Fred, sube un poquito, por favor.
Bienvenidas, buenos días. Buenos días. Buenos días. Nancy. Y familia o amigas, ¿verdad? Amigas, bienvenidas todas. Esperamos que os sintáis como en vuestra propia casa. Estábamos hablando, por poneros un poquito en lugar, acerca de unas palabras de Jesús, cuando está hablando de que la casa, el cuerpo de un hombre, de una mujer, de un ser humano, no puede estar vacío, no puede estar desordenado, ¿verdad? No puede estar, o mejor dicho, por leerlo bien, me he equivocado, dice que la casa no se puede encontrar desocupada, aunque esté barrida y esté adornada, pero nunca puede estar vacía, ¿verdad? Y entonces nos dábamos cuenta de algo, nos damos cuenta de que en esta enseñanza de Jesús lo que está haciendo es equiparar o poner el ejemplo de que nuestro cuerpo es como una casa, ¿verdad? Claro, todo esto nos hace pensar, todo esto nos lleva a otros distintos versículos en el que nos damos cuenta de cómo Jesús habló de su propio cuerpo, porque todo está muy relacionado. ¿Os acordáis el momento en el que Jesús entra en el templo, ¿verdad? En la casa de Dios, en aquel momento, aquel templo que había construido Zorobabel, el segundo templo, porque el primer templo, el de Salomón, fue destruido, pero después Zorobabel construye ese segundo templo. Entonces Jesús entra allí y se encuentra haciendo negocios, ¿verdad? Vendiendo los animales. Entonces, lo que Jesús hace, dice que vuelca las mesas, tira todas las monedas, echa todo el mundo de allí, y está titulado este pasaje como Jesús purifica el templo. Pero hay unas palabras tremendas de Jesús. Estamos hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19, 20, 21 y 22. Después de que Jesús volcara todas las mesas de los cambistas y echara de allí a los negociantes de la religión del momento, claro, hoy, permíteme decirlo, hoy en las iglesias ya no se aceptan sacrificios de palomas y de corderos, ¿verdad? Por lo tanto, ya nadie puede hacer negocio con esto. Pero se pueden hacer negocio con otras cosas. ¿Cuántos vieron en el COVID vender botellitas de aceite y botellitas de agua bendita bendecidas por el pastor o por el apóstol que tú tenías que comprar, y esto te cubría y te bendecía contra el COVID? ¿Os acordáis de esto? ¿Cuántos vieron esas atrocidades, esas mentiras? Es lo mismo, cambiando de acto, pero exactamente lo mismo, negociando con el reino de Dios. Queridos, atentos. Necesitamos conocer la palabra de Dios para que nadie nos engañe con todas estas cosas, porque nos encontraremos tantísimas locuras en un supuesto nombre de Dios, y nada tiene que ver con Dios. Entonces, cuando Jesús vuelca todas las mesas y echa a los cambistas y a los vendedores del templo, la gente le pregunta, y más o menos le viene a decir: ¿quién eres tú para hacer esto? ¿Qué autoridad tienes tú para hacer esto? Y Jesús responde, como siempre, como él quería, como siempre, hablando claro a las personas, ¿verdad? No diciendo aquello que la persona quería oír, sino diciendo aquello que las personas necesitaban escuchar. Y dice lo siguiente: les dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos que le escuchaban, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que lo levantarás en 3 días. Todos sabemos de lo que Jesús estaba hablando, ¿cierto? ¿Sí? Hay una explicación después, muy sencilla, muy directa, muy clara. Mas él, Jesús, estaba hablando del templo de su cuerpo. Jesús estaba hablando de algo muy concreto. Jesús estaba hablando de que él moriría y al tercer día resucitaría. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Estaba hablando, también entendemos, que el sistema de ley y de obras del Antiguo Testamento quedaría abolido en ese momento que él resucitaba, y entraríamos en el tiempo ¿de qué? En el tiempo de la gracia. Entonces Jesús estaba rompiendo por completo los esquemas de todos los que le escuchaban. De hecho, si os acordáis, una de los testimonios que utilizaron para crucificar a Jesús fue este.
¿Quién tiene algo en contra de este hombre? Nosotros tenemos algo en contra de este hombre. ¿Por qué? Porque él dijo que iba a destruir el templo. Pero Jesús no dijo que él iba a destruir el templo. Jesús dijo, destruid este templo. Y yo en 3 días lo levantaré. Queridos, Jesús transformó por completo el mundo espiritual. Él vino a cumplir la ley, no a abolirla, ¿verdad? Porque Él cumplió toda la ley. Y nosotros podemos ver en la ley el corazón de Dios, podemos ver en la ley las cosas buenas, pero también nos damos cuenta de que no somos capaces de ganar el favor de Dios, como nos decía antes Zorobabel, Zorinel, como nos decía antes Zorinel, al respecto de que no podremos nunca agradar a Dios por obras. Y Jesús lo dejó bien claro. Él murió y resucitó al 3er día, dándonos la oportunidad de tener un encuentro con nuestro Padre. Pero Él dijo que era su templo del que estaba hablando. Él hablaba de su cuerpo. Claro, venimos en primer lugar de que las palabras de Jesús dicen, tu cuerpo es como una casa, no puede estar vacío, aunque lo tengas barrido y adornado. Y ahora vamos a ir ahí, ¿verdad? Después de quédate con esto en la mente, tu cuerpo es una casa, que puede estar barrido, ordenado, limpio quizás, pero nunca puede estar vacío, es lo que hemos aprendido. Porque si no está habitado por el Espíritu Santo, está habitado por otro tipo de espíritus. Así es. Jesús nos dice que Él en 3 días transformaría por completo, permíteme decirlo así, la religión. Transformaría por completo en 3 días la manera en la que nos relacionábamos con el Señor. Y no solamente esto, sino que su cuerpo era el templo del que estaba hablando. Vamos un poquito más adelante y nos enseña algo el apóstol Pablo en Romanos y nos dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó, que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Déjame simplificártelo. La palabra nos está diciendo, si tú crees en Jesucristo, si tú has entregado tu vida a Jesús, si tú te has rendido, has reconocido tu pecado y te has rendido a Cristo, el Espíritu Santo, aquel que le levantó con poder de entre los muertos, Él habita en ti. ¡Wow! Querido, la palabra es muy clara y estamos empezando a ver ya algunas cosas muy concretas. Y es que tú y yo somos un templo. Y que la promesa de Dios es que su Espíritu Santo habitará en cada uno de nosotros. Pero decíamos al principio que es necesario que haya un arrepentimiento. No puede haber una llenura del Espíritu. El Espíritu Santo no viene a habitar en la vida de aquel el cual no se ha arrepentido, el cual no ha entregado su vida a Jesús, el cual no se ha reconocido pecador y ha reconocido que el que murió en la cruz del Calvario fue el Cordero de Dios. Nos dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 17 y en adelante, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, el cual Dios os ha regalado? Queridos, nosotros, nuestra casa, puede estar completamente vacía o completamente llena. Y déjame decirte algo, creo firmemente que cuando dice que la casa estaba vacía es por la falta del Espíritu Santo, pero estaba barrida y adornada. Quizás ese barrido y adornado es lo que nos parece a nosotros bueno, esas obras que pretendemos hacer, toda esa religiosidad que como seres humanos tenemos, ¿cierto? Mira,
Y yo puedo estar completamente vacío, no tener una relación con el Señor, haberme olvidado de lo que sucedió. Puedo tener al Espíritu Santo contristado, que son cosas que la palabra nos enseña. Puedo tener al Espíritu Santo, permíteme usar esta manera, olvidado en un cajón de mi casa, ahí, paradito, tranquilo, sin moverse. Estoy parafraseando, ¿vale? Y venir aquí cada domingo y predicar. ¿Qué piensas? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Algunos dicen sí, alguien dice no. ¿Cuántos dicen sí? Que levanten la mano. ¿Cuántos dicen que no? Ya no os atrevéis, ¿no? A levantar la mano. Ahora que algunos dicen que no. Déjame contarte algo. En Alemania, hace 2 años, de pronto hubo una noticia que el pastor principal de una iglesia se presentó un domingo delante de la congregación y les dijo: queridos hermanos, tengo que confesar algo. No creo en Dios. No creo en Dios. Algunos de los líderes de alabanza de los grupos que escuchamos, no voy a decir nombres, de pronto, después de un montón de años, han dicho: no creemos en Dios. Y entonces su música, tantas vidas transformadas, tanta gente influenciada, bueno, nos subimos al carro, a la moda del worship, de la alabanza moderna, pero simplemente nos dejamos llevar por la moda del momento, pero no creemos en Dios. Y tú puedes decir: wow, qué locura, qué locura. Y sí, es una locura, claro que es una locura. ¿Sabes lo que sucedió con este pastor de la iglesia en Alemania? Se congregó la iglesia, se reunió la iglesia y preguntáronse a sí mismos, se preguntaron: ¿qué hacemos? ¿Quitamos? Concretamente era una mujer, una pastora. ¿Quitamos a esta mujer? Y que ya no nos pastore más, que no predique más. Y alguien dijo: pero lo hace muy bien. Nos atiende bien, llamamos y nos coge el teléfono, no como yo a Helio, que no le cojo el teléfono cuando me llama. Predica muy bien. Y había una parte que decía: bueno, predica muy bien porque se conoce las Escrituras, pero no predica con la influencia del Espíritu Santo. Hubo un debate. ¿Y sabes dónde terminó todo? La iglesia decidió, los hermanos decidieron que aquella persona se quedara pastoreando aquella iglesia, porque no era tan importante si creía o no creía en Dios. No era tan importante si esta mujer estaba siendo influenciada o no por el Espíritu Santo cuando predicaba o hacía las cosas que hacía. Importante es que lo hacía bien, profesionalmente lo hacía bien, pero nadie buscó, nadie miró lo que dice la palabra, y es si la casa, aquel templo, estaba lleno del Espíritu Santo o no. Porque una casa no puede estar llena si no ha habido un arrepentimiento, si tu fe no está puesta en Cristo. No puedes decir: yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y repito, no hablo de una llenura en porcentaje, hablo si el Espíritu Santo está o no está. Porque déjame decirte otra cosa, esta semana bromeábamos y no bromeábamos con alguien, pero si yo te pregunto: ¿el Espíritu Santo habita en ti? ¿Tú eres templo del Espíritu Santo? Hay mucha gente que enseña que el Espíritu Santo, primero está el Espíritu Santo, luego hay una llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces esto. Personalmente, no creo en esto. Personalmente creo que cuando yo me arrepentí, que cuando tú te arrepentiste, el Espíritu Santo vino. Porque si el Espíritu Santo no vino, no pudo haber una obra de restauración, de santificación y de perdón. Porque es por medio de él que podemos reconocer a Jesucristo. ¿Amén a eso? Sí. Entonces mi pregunta es: ¿y por qué después hay personas que de repente dicen la llenura del Espíritu Santo? Después tuvieron la llenura del Espíritu Santo. Déjame decirte lo que yo entiendo en la palabra de Dios. Yo me arrepentí y meses después experimenté algo. Meses después experimenté algo que muchos, los más carismáticos del lugar, los más pentecostales del lugar, llaman la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y alguien, desafortunadamente, me dijo: ¡qué bueno, ya tienes al Espíritu Santo! Yo me quedé callado, no dije nada, pero yo sabía que el Espíritu Santo ya lo tenía desde antes.
desde el mismo momento que Él me influenció, porque dice que el Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y de pecado. En aquel momento que yo me arrepentí, el Espíritu Santo vino y empezó a habitar en mí. Por eso desde aquel mismo instante empecé a ver las cosas de otra manera. Por eso en aquel mismo instante empecé a amar de verdad. Por eso en aquel mismo instante empecé a sentir el gozo de verdad. Por eso en aquel mismo instante empezaron a suceder cosas en mi vida, porque el Espíritu Santo ya estaba. Otra cosa es que en un momento de tu caminar cristiano, de mi caminar cristiano, el Señor empieza a hacer fluir los dones. El Espíritu Santo hace que se manifiesten. Que ya están, pero de repente empezaron a manifestarse. Estoy hablando concretamente del hablar en lenguas. Entre nosotros hay gente que habla en lenguas y gente que no habla en lenguas. Ok, yo no tengo ningún problema con esto, ¿vale? Pero empezaron a manifestarse los dones del Espíritu Santo, los dones que yo humanamente no tenía, y empezaron a manifestarse. Eso no quiere decir que cuando una persona empieza a hablar en lenguas o empieza a profetizar o empiezan a suceder cosas, los dones espirituales que humanamente no podemos manifestar porque no son nuestros, no los tenemos, si el Espíritu Santo no nos los ha dado, no quiere decir que en ese momento esa persona ha recibido el Espíritu Santo. No, querido, el Espíritu Santo ya está desde el mismo instante en el que tú te has arrepentido, ¿verdad? Entonces, en ese mismo instante la casa ya no está vacía. La casa ya no está vacía. La casa está llena ¿de qué? De la presencia de Dios. La casa está llena, para ir más al grano, de Cristo, del Espíritu de Cristo, de Dios mismo habitando en ti y habitando en mí. Claro, pensando de nuevo en el asunto de la casa vacía, vemos que hay dos posibilidades. Una, la que ya hemos hablado, que no seas creyente. Y permíteme hablarte así de directo, que no hayas tenido un encuentro con el Señor, que no te hayas arrepentido, que no le hayas entregado tu vida a Cristo y por lo tanto la casa posiblemente no solamente esté vacía, sino esté ocupada por aquellos que no tienen que estar. Por eso no eres capaz de dominar cosas, por eso no eres capaz de dejar vicios, por eso no eres capaz de dejar de maldecir, por eso no eres capaz de dejar de mentir, porque el que practica el pecado, influenciado está por el mundo de las tinieblas y es esclavo del pecado. Déjame decirte, querido, si te encuentras en esta posición, hoy es el día de que tú te entregues al Señor Jesucristo y le digas, llena mi casa de ti. Llena mi casa de ti. Que este templo te pertenezca a ti, al Dios verdadero, y que no le pertenezca a falsos dioses, que además te están haciendo la vida imposible. Que además te están haciendo la vida imposible. Querido, si te encuentras en este momento de tu vida espiritual en el que estás tratando de encontrar la verdad, tratando de encontrarte cara a cara, y permíteme decirlo así, con un Dios que te dé una solución, Cristo es el único que murió por ti. Cristo es el único que resucitó. Cristo es el único que fue capaz de morir por amor y solamente por amor por ti. Si te encuentras en este momento, decide hoy en tu corazón, pídele a Dios que te dé la capacidad de arrepentirte. Pídele a Dios que te ayude a encontrar a su Hijo Jesucristo, para que venga a morar contigo y tu casa nunca más esté vacía. Ahora bien, ¿qué pasa con los que ya hemos tenido este encuentro? ¿Qué pasa con los que ya hemos tenido este encuentro? La Biblia deja claro que cuando tú te has arrepentido, ya lo hemos hablado, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a habitar en ti. Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, ¿por qué después la Biblia nos dice que no contristemos el Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado? Querido, porque podemos dejarle, y permíteme expresarlo así, podemos dejarle guardado en un cajón. El Espíritu Santo habita en ti, pero tú puedes seguir practicando pecado, eres libre de hacerlo. Dios te dio el libre albedrío, tú tienes la decisión de vivir para Él o no vivir para Él. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha dicho algo? ¿Cuántas veces has sentido en lo más profundo de tu corazón que Dios te estaba invitando a algo y no lo has hecho? ¿A alguien le ha pasado eso? A mí sí, ¿eh? Eso quiere decir que cuando Cristo vino a mi vida, de pronto yo soy un robot, de pronto Cristo controla todo en mí y yo no tengo poder de decisión, no.
la Biblia nos enseña que tenemos una lucha entre el hombre nuevo y el hombre viejo. Entre la nueva mujer, por decir así, y la vieja mujer, ¿verdad? Mejor dicho, entre la nueva naturaleza, para que luego no me tilde que yo he dicho que el Espíritu Santo es una mujer, porque no tiene sexo el Espíritu Santo, no sé si lo sabes, no es ni hombre ni mujer. Dios no es hombre ni mujer, ¿sabías esto? Eso es un espíritu, Dios es Dios, que siempre fue mostrado como padre, porque en la cultura hebrea el padre es el que muestra la autoridad, el padre es el que muestra el cuidado, el padre es el que muestra la rectitud. Pero la nueva naturaleza que te ha sido dada te está influenciando, pero tú tienes el poder de decidir. Y es muy sencillo. ¿Cuántas veces estás viendo una película que te gusta? ¿Cuántas veces estás viendo un partido de fútbol de tu equipo preferido y de repente esa nueva naturaleza, el Espíritu Santo, de repente te dice, ve a interceder por alguien? ¿Alguna vez te ha sucedido? ¿A nadie le sucedió eso? ¿Sí? ¿Y cuántas veces has ido y cuántas veces has dicho, no, lo dejo para luego, total, ¿qué más da? ¿Qué más da que ore ahora o después de que tiren los penaltis? ¿Te pasó eso alguna vez? Para los que no veis fútbol, ¿estabais viendo la telenovela? ¿Estabais viendo vuestra serie preferida? Y de pronto el Señor te incomoda y te dice, ve a la palabra. Deja eso y ve a la palabra. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Siempre? ¿Alguna? ¿Ninguna? Por lo tanto, tú tienes poder de decisión. Y si el Espíritu Santo lleva toda tu vida diciéndote, abandona tu antigua vida y métete en la palabra. Abandona tu antigua forma de ser y métete en tu habitación, como dice la Biblia, y cerrada la puerta, en intimidad, busca al Señor. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces has sido obediente a esa invitación del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces no lo has sido? Por lo tanto, tenemos poder de decisión sobre nuestra propia vida. Cuando tú quieres dejarte llevar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace todo, amigo. El Espíritu Santo nos transforma, nos cambia, hace unas personas completamente diferentes de nosotros. Pero cuando no le dejamos, ¿qué ocurre? Por lo tanto, por eso digo que quizás podemos ser capaces de dejar el Espíritu Santo guardado junto a nuestra Biblia, en un cajón olvidado. El otro día estuvimos Eva y yo en casa de una familia que nos invitó a cenar. Estábamos hablando, no voy a decir, bueno, no le conocéis, no son de la iglesia, es una familia, son familia de unos hermanos, de otra iglesia además. Y nos invitaron a cenar porque el hombre se encontraba mal, tenía ansiedad, tenía depresión, y empezó a contarnos la situación. Estuvimos hablando, estuvimos escuchándole, estuvimos hablando un rato, tratando de aconsejarle, y le digo, ¿tienes Biblia? Sí, sí. Me la regaló alguien muy cercano a mí que predica, ¿no? Y digo, qué bien, ¿no? Pues ya tienes otro elemento más de adoración, la Biblia de uno que predica. Wow, ¿no? Es como todo ordenadito. La casa vacía, pero ordenada y barrida. Sí había elementos de que en ese hogar eran cristianos. En la pared tenían un versículo allí dibujado, Jehová es mi pastor. Y yo le digo a este hombre, ¿tienes Biblia? Y me dice, sí. Digo, ¿puedes traerla que quiero mostrarte un versículo? Y le dice a la mujer, tráeme la Biblia. Y dice ella, ¿y dónde está? Búscala, búscala. Tiene que estar en ese armario. El armario tenía, ¿cuántos cajones, Eva? 7, 8, 10. Empezaron a revolver cajones hasta que encontraron la Biblia. Yo le pregunté a este hombre, si hoy falleces, ¿dónde vas a ir? Al cielo, claro, al cielo. Al cielo. Si yo no hago nada malo, si tengo una Biblia. La casa estaba ordenada, su versículo, su jerga cristiana, el Señor es mi pastor, una Biblia en casa, por allí, pero estaba completamente vacía. Estaba completamente vacía. Este hombre no tenía una relación personal con el Señor. Este hombre
no había experimentado. Después de hablar con él durante un tiempo, él nos dijo, palabras textuales, no he tenido un encuentro con Jesucristo. Así nos dijo. No he tenido un encuentro con Jesucristo. Querido, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te autodenomines cristiano sin haber tenido un encuentro con Jesús? ¿Cómo puede ser que digas, aquí estoy yo el día que pase en lista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El día que pase en lista, yo estoy aquí. El Señor venga y diga, vacío, 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 vacío. Nunca tuvisteis un encuentro conmigo. Nunca hubo un arrepentimiento. Nunca hubo un acercamiento real a aquel que es tu creador, aquel que es tu salvador. Queridos, no nos conformemos con mostrar signos externos de que nuestra casa está limpia, está ordenada. Puedes venir a las reuniones con una camisa como la que tiene Valentina, con una cruz aquí. Está muy bonita, me gusta, por cierto. Pero de repente alguien la ve y dice, uy, esta hermana es la más espiritual de todas, porque hasta su vestido tenía una cruz. Y, queridos, no nos conformemos con tener nuestra casa barrida y adornada. Tenemos que tener nuestra casa llena, llena. Cristo tiene que habitar en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que nos fue dado, Él es el consolador. Él es nuestro Maestro. Él es el que nos guía, el que nos recuerda las palabras de Jesús. Queridos, no nos conformemos. No nos conformemos. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y si tú estás dudando si lo eres o no lo eres, como este hombre, hoy es el día en el que debes de tomar una decisión. Tomar la decisión de seguir a Jesucristo, entregarle tu vida, de reconocerle como tu Señor y tu Salvador. Y déjame decirlo así, invitarle a que venga, darle la autoridad sobre tu vida. A veces, lamentablemente, muchas veces nos conformamos solamente con lo externo, solamente con parecer algo. Pero tarde o temprano, todo sale a la luz. ¿Cierto? ¿No conoces a muchas personas que en esta o en otra congregación han estado durante un tiempo y de repente dejaron de congregarse? ¿Conoces a alguna persona así? Sí, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el motivo? Uno, que el pastor no sea muy agradable. Bien, es motivo para que te marches. Dos, que la alabanza sea muy aburrida y quieres irte a otro sitio donde la alabanza sea menos aburrida. Es el segundo motivo en porcentaje de abandono de iglesia, ¿sabes? La alabanza. Pero la principal es el vacío que existe en la vida de las personas. Y estoy hablando de vacío en cuanto a la falta de una espiritualidad real, en cuanto a la falta de que Cristo habite en ti por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántas personas dicen, no, es que no voy a volver más porque no me siento bien? No, es que no termino de conectar. No. Pero tú sabes que la vida que esas personas están llevando, en la mayoría de los casos, es una vida de desorden. Y cuando Dios te pone cara a cara con el sacrificio de su Hijo Jesús, cuando Dios te pone cara a cara con la cruz del Calvario, ahí tú tienes que decidir. Porque ahí no hay cómo seguir estando vacío. Ahí tú tienes que decidir. O reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. O reconozco que Él murió en la cruz del Calvario y lo acepto como mi Señor, o no. Y Jesús dijo algo. O estáis conmigo, o estáis contra mí. ¿Hay alguna embarazada entre nosotros? ¿No? ¿Seguro, no? Imaginémonos que Eva estuviera embarazada. No. Como es mi mujer, pues le voy a decirle a ella para que no meter en problemas a nadie, ¿vale? Porque si digo Leticia sería la cuarta niña que traería al mundo y me va a decir que no. Y no.
Imaginémonos que Eva estuviera embarazada. Y yo le preguntara, Eva, ¿estás embarazada? ¿Qué me tendría que decir ella? Sí, ¿no? Pero no podía decirme, bueno, un poco, ¿no? ¿Una mujer puede estar embarazada un poco? ¿O está embarazada o no lo está? Querido amigo, o eres cristiano y recoges con Cristo, como decía él, el que conmigo está, conmigo recoge, o el que con él no está, con él desparrama, sin él desparrama. ¿Verdad o mentira? O eres cristiano, o no lo eres. No puedes decir, bueno, un poco, soy cristiano no practicante, como muchas veces hemos oído, ¿verdad? Bueno, soy cristiano de alguna manera porque me enseñaron en ese camino, pero no creo ni en la Biblia, ni creo en la iglesia. Querido, o se es o no se es. O tu casa está llena o tu casa está vacía. Repito, si nunca aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si nunca reconociste que eres un pecador, si nunca reconociste que tu naturaleza es humana y pecadora y alejada de Dios, porque dice la palabra en Romanos que todos pecamos y por lo tanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es algo que también te afecta a ti, no solamente a otros, a ti también. Pero luego 3 capítulos más tarde dice que la paga del pecado es la muerte. El estar alejado de Dios es la muerte. Pero Él nos regaló vida eterna en Cristo Jesús. Si tú no has experimentado esto, tu casa está completamente vacía y tienes que llenarla rápidamente. Tienes que permitir que Cristo venga. Tienes que darle el permiso. Tienes que entregarle tu albedrío. Tienes que entregarle tu voluntad. Tienes que decirle, Señor, perdóname porque soy un pecador y te necesito. Y después empezar a cumplir su voluntad. Entre ellos bautizarte. ¿Os he dicho ya que en septiembre tenemos bautismos? Sí, os lo he dicho, ¿verdad? Y si tuviste ya un encuentro con el Señor, si tú entregaste tu vida al Señor hace tiempo y por circunstancias has seguido viviendo en tu propio albedrío, en tu propia voluntad, quizás al principio no, pero luego sí por circunstancias, ¿verdad? Se nos enseñó la parábola del sembrador, ¿cierto? En el que había 4 tipos de personas. Los que dijeron yo no quiero saber nada de esto, los que dijeron sí por emoción y otros 2 tipos más, en el que uno de ellos, por las circunstancias de la vida, permitió que la semilla puesta en cada uno de ellos vinieran los pájaros y se la comieran. Las circunstancias de la vida ahogaron tu fe. Te voy a decir algo hiciste mal, ¿eh? Algo hiciste mal. Porque la promesa de Jesús es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Pues en algún momento permitiste o tomaste decisiones erróneas en tu vida. Que hicieran que el Espíritu Santo quedara contristado, olvidado. Me gustaría poder orar y darnos la predicación más emotiva de mi vida. Pero sí es una predicación directa y sincera, para que podamos leer dónde estamos, para que podamos tener un termómetro de dónde nos encontramos. Me gustaría orar. Podemos cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a dejar que haya intimidad, porque voy a hacer algunas preguntas, para que libremente, si quieres, puedas levantar tu mano o no. Gracias, Fred. Señor, tus caminos son un misterio. Tus pensamientos insondables para nosotros los humanos. Señor, pero tú siempre estás dispuesto a tender tu mano, a acercarte, a escuchar nuestras oraciones y aceptarnos, Señor. Aceptar un arrepentimiento genuino.
Hoy hemos cantado algunas canciones, Señor, recordando la parábola del hijo pródigo, que volvía a casa y era aceptado por el Padre. Señor, ¿cuántos de nosotros tenemos que olvidarnos de nuestros propios caminos y volver a los tuyos, Señor? Señor, en esta hora oramos por aquellos que están entre nosotros, hoy aquí, y por los que hoy no han venido por circunstancias, pero se encuentran en el mismo momento de su vida, en el que tienen que llegar a casa, en el que tienen que rendirse a ti, Señor, en el que han de reconocerse pecadores. Y oramos, Señor, para que tú hagas esa obra tan hermosa de llevarnos al arrepentimiento, Señor. Nos enseñas en tu palabra que tu Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Te damos gracias, Rey, por tu obra hermosa. Me gustaría preguntar, con los ojos cerrados, por favor, para que todo el mundo tenga su intimidad. No es un acto de meditación, no estamos en esto. Me gustaría preguntar si hay alguien entre nosotros que hoy se encuentra en esta situación. En la situación de que ha escuchado el Evangelio, ha escuchado las buenas noticias, ha escuchado acerca de que Cristo, el Cordero de Dios, fue crucificado en la cruz del Calvario. Y alguna vez te dijeron, como me dijeron a mí, que Cristo había muerto por mi culpa. Durante meses estuve huyendo de esa responsabilidad. Hasta que llegó un momento en el que no pude huir más y supe que era un pecador y que necesitaba ser lavado con la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien entre nosotros hoy que se siente así, que sabe que su casa está vacía? Puedes levantar tu mano si quieres, por favor. Deja tu mano en alto, por favor. Gracias. La siguiente pregunta es para aquellos que hicieron a Cristo Jesús su Señor, su Salvador, e incluso que vivieron durante años sirviéndolo. He visto hombres y mujeres que han estado sirviendo al Señor en primera fila, hombres y mujeres que han estado sirviendo, liderando, pastoreando, y que por circunstancias de la vida se encontraban cansados, cargados, incluso hasta dudando, Así que esta segunda pregunta es para aquellos que, habiendo tenido un encuentro con Cristo Jesús, que sabiéndose llenos del Espíritu Santo, han ido dejando que el Espíritu Santo estuviera contristado. Quizás por practicar pecado, dice la Biblia, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Dice en Hebreos un pasaje bien fuerte, que dice, y si habiendo conocido la verdad, si habiendo gustado de Cristo, dice, en Hebreos 10, volvieran a pecar deliberadamente, así que sí, puede que este sea tu situación. Hayas vuelto a pecar, que te encuentres inmerso en una espiral de situaciones y tu casa esté quedando, permíteme decirlo así para poder entenderlo, que el Espíritu Santo se esté deshinchando, ¿vale? Permíteme esta forma de hablar, ¿vale?
que sientas en lo más íntimo de tu ser que el Espíritu Santo no está influenciando porque lo has deshinchado, porque lo has contristado, porque le estás apagando. ¿Alguien se encuentra en este momento de su vida? Si te encuentras en este momento, puedes levantar tu mano, por favor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Voy a pedir, por favor, mantén tus manos arriba. Los que habéis levantado vuestra mano, mantened vuestra mano arriba, por favor. Renato, ¿puedes orar por él, por favor? Acércate, abrázalo. Germán, ¿puedes, por favor, orar por él? Abrázalo. Zorinel, Cintia, Eva, Leticia, hay algunas manos más en alto. ¿Podéis abrazarles, por favor? No sé si quedará alguien sin... ¿Alguien más? Santo. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos a pedirte que tú obres en la vida de nuestros hermanos, Señor. Venimos a pedirte, Señor, que tú restaures aquello que fue roto. Señor, que tú vengas trayendo sanidad, Señor, en lo más profundo de su alma, Señor. Que tú les guíes a un arrepentimiento genuino, Señor. Y que tú restaures, Señor, aquello que un día tú sembraste en lo más profundo de su corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú obres, Señor, y que tú manifiestes tu gracia sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, oramos pidiendo tu gracia, Señor, sobre sus vidas. Que tengan un encuentro contigo o un reencuentro contigo, Señor. Y que tu Espíritu Santo esté obrando desde lo más profundo de su corazón, Señor. Te pedimos que tu palabra se haga viva, Señor, en sus vidas. Que tú habites en ellos, Señor. Se manifieste tu gracia, Señor. Se manifieste tu verdad, Señor. Abre sus ojos con la luz de tu palabra, Señor. Padre, llénalos. Llénalos de ti, Señor. Llénalos de ti, Señor. Llénalos de ti, Señor. Oramos a ti, Señor, que eres el único que puedes hacer la obra, Señor. El único que puedes hacer la obra maravillosa de restauración, de cambio, de transformación, Señor. Para, como dice tu palabra, Señor, que los que están unidos a ti, Señor, son llenos de tu Espíritu y es Cristo el que habita en ellos, Señor. Que la nueva naturaleza habite en ellos, Señor. Y puedan vivir de acuerdo a tu gracia, Señor. A tu verdad, Dios amado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amado.